grabando. Ya a partir de ahorita estamos grabando. Entonces, las exportaciones no tradicionales, pues ya son estas, en sectores agrícola, industrial y minero. El algodón, como les mencionaba, el arroz, las flores, el tabaco, el carne de res, frutas, legumbres. Y en la parte industrial, pues las bebidas azucaradas, los hilados, los tejidos, las confecciones, los productos de plástico, caucho, cuero, manufacturas de las maderas. Y esto recuerden que es a partir del siglo XX. Las artes gráficas, las industrias químicas, los metales comunes, materiales y equipos de materiales de transporte. Y en la parte de la minería, pues aquí lo que vemos, la esmeralda y el carbón. Entonces, pues durante el siglo XX también empezó pues lo que llamamos el café, pero el café, recordemos que en los 90 le cayó una enfermedad al grano que se llamó la roya. Y la roya lo que era un parásito que se prendía de la pepa del café, la carcomía y pues lo que hacía era que le hacía un hueco al grano del café, por lo tanto la pepa se caía de la rama, de la flor, y pues la producción, no había producción realmente. Entonces, a partir del siglo XX, las economías empiezan unas a diferenciar de otras a través de la industrialización y pues llaman a las otras economías del tercer mundo o, digamos, economías emergentes. Recordemos que las economías emergentes son aquellas economías que pueden tener una oportunidad de crecimiento. Entre esas nosotros estamos. Nosotros hacemos parte de la Alianza del Pacífico, hacemos parte, el otro es el BRICS, que es Brasil, la India, la China y Sudáfrica. Entonces, pues son, digamos, economías emergentes que tienen una oportunidad de negocio. Las diferencias de unas economías a otras se va a ver, digamos, impactadas o afectadas por los precios, por las tasas de cambio, por los subsidios que generaban algunos, digamos, naciones con respecto a sus recursos más abundantes. Ya vamos a ver un ejemplo. Las instituciones pues se endeudan y habían instituciones inadecuadas para el fortalecimiento de la industria y bajos niveles de educación. En los años 70 se genera un modelo de sustitución de importaciones llamado EASY, modelo EASY. ¿Qué significaba eso? Pues era una oportunidad de endeudarse con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, creamos una deuda externa y pues ese recurso realmente se desvió, no industrializó a las naciones en América Latina por el fenómeno de la corrupción y lo que hizo fue que nos dejaron una deuda desde siglo, digamos, desde los 80, 70 hasta este momento. Por eso algunos economistas a nivel mundial dicen que es el momento para que esas economías que tengan deuda externa no la eliminen, porque ahorita estamos en una etapa en donde no hay producción, hasta ahora estamos empezando otra vez a producir. El Banco Central de la República de Colombia dice que el aumento en el consumo no se va a ver reflejado en este año, sino en el próximo año, es decir, a mediano plazo, entonces, a largo plazo. Entonces, es como decir, si usted no produce y tiene una deuda, entonces usted pide una deuda, présteme más plata para poder pagar. Entonces sería algo absurdo, algo tonto. Présteme plata para poder yo seguirle pagando sin producir. Entonces dejaríamos de estar pensando como en los principios de economía. El tercer principio, que es costo versus beneficio. Entonces, pues en realidad algunos economistas están de acuerdo, otros economistas dicen que no, porque la vida crediticia que hemos tenido con los organismos internacionales pues es buena, entonces sería pues algo inaudito, digámoslo así. Entonces cualquier decisión pues ahorita es buena en realidad porque nos endeudamos durante 30 años pero a unas tasas más bajas. Igual seguimos endeudados. Entonces pues tocará así. Durante los 1950 y 1970 pues digamos tenemos una ventaja comparativa por aquellos recursos que tienen abundancia. Por ejemplo, nosotros somos en el algodón, en el azúcar, en el arroz, y este es el ejemplo de los subsidios. Estados Unidos subsidian el maíz y se lo compra a México. Hace un año, 2 años, entraron a una pelea durante 6 meses, México, Estados Unidos y Canadá,
por eso, por el tratado de ellos tres. Entonces, México le dijo, pues si usted nos compra, nosotros no le compramos el maíz, entonces tampoco le vamos a comprar la Coca-Cola. Entonces, y así, fue un rifirrafe, igual que ahorita la guerra comercial que existe con China. Entonces, con el tiempo, pues Estados Unidos cedió, México también cedió y Canadá también, y lograron hacer el acuerdo de los tres países. En esta época, en este periodo de los 50-70, pues el algodón y el azúcar realmente fue en beneficio de estos tres países que vemos acá, Estados Unidos, Europa y Venezuela. Nosotros exportamos todos esos productos a estos tres. Igual, estos productos que vemos aquí, al nivel, en este nivel, en la parte inferior de la diapositiva, vemos que durante el periodo del 70 al 99, el sector agropecuario, el industrial y el minero, pues dan todos estos productos. ¿Cuáles son los productos esenciales que tuvieron éxito en ese periodo? El algodón, las flores, el azúcar, las frutas, las bebidas azucaradas, las confecciones, la gasolina, el carbón, la esmeralda, los productos químicos. Recordemos que la gasolina tenemos dos refinerías, la refinería de Barranca y la refinería ahora de hace unos 3 años para acá de Cartagena. Ojo, muchachos, con respecto a los textiles, ese fue un fracaso, los tejidos y algodón. ¿Por qué? Porque recordemos ese principio de nosotros los individuos siempre pensamos en términos marginales. ¿Qué quiere decir eso? Costo versus beneficio. Entonces, pues ya ustedes ven hoy en día que los textiles no son 100% algodón, entonces hay el 70% poliéster y el 30% algodón, lo que hace que bajaron la calidad del producto pensando en las utilidades. Y pues eso es algo pues que en realidad no va en contra de la competitividad de los productos, porque en realidad pues va en contra de la calidad. Realmente, ¿usted para qué va a producir algo de baja calidad si por utilidad, por un precio? Yo creo que va a tener usted unas ventas muy pocas, pero no va a ser algo en grande. Entonces, eso es como lo principal. Y todos esos productos que están en color rojo fueron a estos tres destinos. Recordemos nosotros que estamos aquí en zona fronteriza, que Venezuela fue un gran importador de fue un gran socio comercial, digámoslo así, de nuestras exportaciones. Ya sabemos que es una dictadura, cambió de modelo económico y pues nosotros nos tocó cambiar de mercados. Por otro lado, por eso yo les mencioné que por favor fueran, digamos, que estuvieran, digamos, consultando este concepto del Plan Vallejo. El Plan Vallejo consiste en que disminuyen digamos, los aranceles para esos productos que nosotros necesitamos, digamos, de importar, que son, digamos, materia prima para nosotros hacer productos y poderlos exportar. Entonces, pues, el Plan Vallejo consistía en eso, en eximir aranceles a esas importaciones necesarias para realizar nuestros bienes para poderlos exportar. Y era, pues, en realidad se generó una mentalidad exportadora de competitividad. En 1991 se creó el Ministerio de Comercio Exterior, Bancoldex, ProExport, ProColombia, y los subsidios disminuyen a nivel de los recursos abundantes de nuestras exportaciones por el peso fiscal. Recordemos el déficit en las cuentas nacionales por la deuda externa. Esto pues hace parte de lo que yo llamo pues las exportaciones no tradicionales en el siglo XX. Esto es una tablita que yo les quiero compartir por no discriminar, digamos, países ricos, países pobres, sino es como las sociedades talentosas versus las sociedades normales. Entonces, ¿qué tienen las sociedades talentosas? Tienen o generan oportunidades de empleo, existe el consumo, ahorran e invierten, practican la responsabilidad social empresarial, son instituciones inclusivas. Recordemos por qué fracasan los países, y yo les decía que existían, digamos, estrategias extractivas e inclusivas. Esas estrategias inclusivas son estas, las que ayudan a que, digamos, la gente de bajos recursos entre en el circuito económico. Conocen los conceptos de eficiencia y eficacia, inversión en educación, infraestructura y tecnología. No existe corrupción, invierten en salud, invierten en industrialización de la nación,
Existe apertura económica. Recordemos que la apertura económica la creó el expresidente Virgilio Barco, hombre cucuteño, norte santanderiano, y la firmó en realidad el expresidente César Gaviria en 1991. Y la apertura económica, pues es, digamos, que nos abrimos en comercio internacional hacia el mundo. Esas sociedades talentosas tienen sistemas financieros estables, no existe la discriminación, son sociedades democráticas, se proyectan en el tiempo hacia el 2050, es decir, existen estrategias a largo plazo, no importa que cambie cada 4 años, pero va a existir una base de los proyectos, digámoslo así. Ya están pensando en el 2100. Hay generaciones que ya piensan en el 2100. El Banco Central, tienen un Banco Central, controlan la inflación. Recordemos que ahorita pues es un tema de interés para todas las sociedades y sobre todo para todas las naciones, porque ahorita las tasas de interés están bajando, lo que quiere decir que la banca comercial va a competir en cuanto a tasas más bajitas para que la población acceda a los créditos, pero eso puede llegar a largo plazo a que, digamos, se incremente el precio de los bienes y servicios y cree inflación. Entonces es algo pues peligroso. Recordemos a Keynes que decía ni tampoco tanta inflación ni tampoco poquita deflación. Voy a quitarles de aquí de un poquito de la pantalla grande para poder leer las demás. Generan estrategias a largo plazo, ya se los mencioné, pensando en un bienestar de la sociedad. Existe ambiente de tranquilidad y de seguridad, no solamente de seguridad para las empresas para que puedan comercializar sus productos, llevándolos de, por ejemplo, de Norte de Santander a Cundinamarca o de Cundinamarca a Buenaventura o de Buenaventura a Barranquilla, sino también existe seguridad o generan un clima de negocios en la parte de tributación, que son los impuestos. Ustedes saben más de eso que pues mi persona, que la parte laboral y la parte jurídica. Invierten, existen inversión extranjera y controlan la deuda pública y privada. Eso, pues para terminar con respecto a las exportaciones no tradicionales. Ahora les voy a compartir otro documento para hablar sobre el desarrollo económico sostenible. En este desarrollo económico sostenible, pues como lo ven ustedes aquí el título, vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre el crecimiento económico y el desarrollo económico sostenible. Ojo, el crecimiento económico, como ustedes ya lo saben, lo asociamos ¿al qué? A las variables macroeconómicas, el PIB, que es la producción de una nación, el PIB per cápita, lo asociamos también a una tasa de interés o simplemente a dinero. ¿Cuánto fue el PIB de Colombia este año? Entonces, todo el mundo dice, por ejemplo, 20 billones de pesos o 10.000 dólares. En este caso, nosotros lo comparamos con el PIB, una tasa porcentual, y por ejemplo puede ser que en el 2000 estuvo en el 5.7 y en el 2021 esté en menos 3.5, que es lo que dicen algunos informes de desarrollo y de entidades como el DANE y demás, Banco de la República. Recordemos que el crecimiento económico se crea gracias a la globalización, a la apertura económica, y eso crea una integración regional y subregional. Nosotros hacemos parte de la Alianza del Pacífico y pues aquí se generan, digamos, coloqué estos nombres porque son los economistas más, digamos, más nombrados en la parte de la historia económica, que es Robert Solow, que trata de interpretar el crecimiento económico de las naciones a través de un modelito que dice que si usted invierte en capital e invierte en fuerza laboral, pues va a tener una productividad. John Maynard Keynes, pues el papá de la macroeconomía, que es aquel economista británico. Recordemos que Estados Unidos es una colonia inglesa que tuvo su independencia, y pues John Maynard Keynes fue el que sacó a Estados Unidos de la crisis de la Gran Depresión, con su modelito muy famoso, que es que el Estado debe regular el mercado e invertir en obras públicas. Eso que crea empleo, las familias tienen una renta, un dinero, pueden consumir, gastar, y así las empresas vuelven y se reactivan, y se reactiva otra vez el crecimiento económico, generando pues a través de impuestos que las finanzas del Estado empiecen a crecer, a través de impuestos de las familias y a través de impuestos de las empresas. El crecimiento económico es totalmente diferente al desarrollo económico sostenible, que es sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad es que sea algo
permanente en el tiempo. Entonces, si hay crecimiento económico, debe existir el desarrollo económico sostenible. Y ahí el desarrollo económico sostenible es la calidad de vida, es el acceso a educación, es el acceso a la salud, a la vivienda, a los servicios públicos y a ocio, en donde tengan un parque para que ustedes puedan ir a correr, a caminar, a sentarse con sus amigos en el pasto o pasar el tiempo con su mascota. Aquí hablo de otros grandes, digamos, economistas, Joseph Schumpeter, que él decía que si usted invertía en capital humano, es decir, se capacitaba, la población se capacitaba en un número de años, pues usted podría ser más eficiente con la gestión de los recursos. Pues esa es la idea, ¿no? Entre más educación tenga usted, pues usted tenga una mejor gestión de los recursos. Aquí hablo de la desigualdad, es decir, de la pobreza, y recordemos acá en África es donde no se respeta la vida, se matan por los diamantes, por las vetas de esos diamantes, los pulen, aquí digamos, los comercializan o los industrializan, y aquí es donde los compran. Y aquí la vida vale cero. Igual aquí, en el continente de América. Recordemos ahorita, yo no sé cuál es más pobre, si Venezuela o Haití. Igual hay pobreza en Estados Unidos. Recordemos, ustedes han visto noticias ahorita en los últimos días sobre disturbios en la Casa Blanca por racismos. La gente está pues como medio alterada porque un gobernante a nivel mundial no es diplomático, es la realidad. Es una persona que puede en un momento generar una crisis a nivel global por ciertas palabras, no es diplomático. Entonces, pues todo el mundo ya sabe eso y pues se genera, digamos, que la población se altere un poco, porque comprende todo el mundo que está llevando las riendas mal de una nación, una potencia a nivel global. Recordemos, aquí de la desigualdad y la pobreza, recordemos, pues hay unos, para que ustedes busquen en Google, hay uno que se llama Jeffrey Sachs, él habla sobre la pobreza, y hay otro que se llama Amartya Sen. Amartya Sen. Son premios Nobel y pues tienen unos libros muy buenos que hablan sobre la desigualdad y sobre la equidad. Y pues recordemos los objetivos de desarrollo sostenible, que ya los hemos mencionado, que el primero es el que elimina la pobreza y por allá el séptimo es el que dice, o el séptimo o el sexto, que dice que hay que generar, hay que reducir la brecha en la desigualdad. Y pues esto es para decirles que con signo negativo son cosas que realmente impactan negativamente a la sociedad, como cuáles, como barreras de crecimiento y el desarrollo económico sostenible, pues la corrupción, la discriminación por género, raza, etnia, color, religión, ausencia de instituciones públicas, privadas e inclusivas, ausencia del sector financiero eficiente y estable, ausencia de los conceptos de eficiencia y eficacia. Eficiencia siempre recordemos que tenemos que asociarlo con el recurso, con la gestión del recurso, y la eficacia con el resultado. Y tenemos ausencia de planeación familiar. Por eso es que existe Profamilia. Profamilia para nosotros es una estrategia a nivel del Estado que usted puede ir, como yo les comenté en la primera charla ya a nivel de presencial. Yo fui, me hice ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Bueno, yo me planifiqué, es decir, me hice una vasectomía, ¿es que se llama? Entonces, pues realmente yo no le cargo siempre a la mujer para que planifique, sino yo mismo tomé la decisión de planificar y pues realmente eso es lo que sucede. Por eso es que Profamilia puede ayudar para uno pues hacer un control de la natalidad. Y pues existen estas organizaciones internacionales que generan un impacto positivo en la comunidad, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, la Organización de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs, el Foro Económico Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ojo, que esto siempre y cuando a nuestra nación nos vaya bien, porque el hecho no es endeudarnos por endeudarnos. El hecho es que nosotros necesitamos recursos para sostener nuestro sector productivo, nuestro aparato productivo, pero saber endeudarnos. Lo mismo es a nivel personal. Usted se tiene que saber endeudar. Si usted se endeuda para poder, y si usted no genera un ingreso, un ahorro, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada.
no estamos cumpliendo con el tercer término de cómo toman decisiones los individuos, costo versus beneficio. Entonces, pues nos endeudamos en cierta parte, pero para poder cumplir y para poder ahorrar y poder producir. Ese es el concepto. Y pues esto era, pues otra vez, las sociedades talentosas versus las sociedades normales. Las sociedades normales pues tienen ausencia de todo esto que dijimos, estos sitios no determinantes, y yo quería concluir con esto. Recordemos un poco acá de lo que es Colombia. El color amarillo, pues nuestra riqueza nacional, nuestra productividad. El color azul, pues los mares y San Andrés. El color rojo, pues la pujanza, el talento, la berraquera, el berrinche que tenemos nosotros para salir adelante. Y por eso es que yo le digo a ustedes, la educación es total, es lo importante en una nación. Por eso lo decía Joseph Schumpeter, si usted se educa, la población tiene mayor educación, pues usted va a tener la posibilidad de hacer una investigación, de un desarrollo, de innovar, de emprendimiento. Entonces aquí están todas las Rapid, todas esas empresas que arman tecnológicas ahorita, y usted se está formando para ir a empresas de este sector. Y recordemos que estos sectores son los que al principio hablamos de crecimiento económico, son los que producen o arrojan un porcentaje de crecimiento económico. El sector agrícola, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, el sector minero energético. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros con la educación? Pues generar una economía del conocimiento. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hizo Bill Gates para generar este software de Microsoft Office que tiene PowerPoint y puedo generar con usted estas charlas de conocimientos? ¿Cómo hizo él para generar Windows? Pues muy fácil. Él sabía programar, que si yo le metía un programa 1 más 1 me daba 2, eso es tecnología. La tecnología es la aplicación del conocimiento. Entonces hablamos de una economía del conocimiento en donde ustedes son los gestores para una nueva sociedad, que aquí está en color azul, y tenemos que ir hacia la programación, hacia la robótica, hacia la inteligencia artificial para generar patentes y ser una potencia. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque estamos en el tiempo exacto para hacerlo, unidos. Por eso les mandé a ustedes a ver el video de la construcción del tsunami. ¿Cómo hizo Japón para ser dueño de todas las marcas que conocemos? Y nosotros que tenemos tantas cosas, como ya lo vimos, exportaciones tradicionales, no tradicionales, ¿qué nos falta? Pues empezar a actuar. El valor de actuar. Esa es la verdad. Y hay un librito muy chévere que yo después se lo presento, que se llama Valor de Actuar, de James Bernay, que él fue, pues, él le tocó la crisis del 2008 como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues esto era todo lo que quería pues decirles, jóvenes. No sé si tengan algunas preguntas, dudas, por favor, hacérmelas llegar o dígamelas en este momento. No, profe. ¿Alguien más? Álvaro, chévere. Ingrid, Jessica, Jindy, Viviana, Ilian, Lorena. No, profe, dudas por el momento. No, profe, por el momento no. ¿Les pareció chévere la No, charla? profe, todo claro, estuvo chévere la charla, súper entendida. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, recuerden la planificación. No es hacer niños por hacerlos, hay que planificar. Porque hay teorías, no soy yo, la verdad no soy yo escucho las teorías y leo. Hay teorías como esa, como el control de la natalidad. Entonces, ahí hay controversia, porque si usted depende de la religión, depende de la filosofía que usted tenga en su vida, pues dice, no, pues es una controversia. En realidad es como para hacer un debate a nivel nacional, porque la religión dice que no, que tengamos hijos que son una bendición, y obvio, un hijo es una bendición de Dios, pero si usted tiene muchos niños, pues en realidad se va a ver más acosado para poder, digamos, alimentarlos, darle una buena educación. Entonces, usted trae un niño es para darle una buena educación, para darle lo humanamente proporcional, bien, y no para generar pobreza. Entonces, pues, son debates que realmente yo se los dejo a los filósofos, se los dejo a los de trabajo social, se los dejo a los líderes nacionales. No soy yo el adecuado para hablar sobre eso, yo solamente pongo los puntos y a ustedes se los pongo. ¿Entendido? ¿Les gustó o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, Una sí, pregunta. señor. Bueno, señor, Álvaro decía algo. Sí, es que según lo que he leído, pues Sí. las grandes economías del mundo
Sí. son muy poderosas al momento de producir, de tener marcas y todo eso, pero también son muy altas las tasas de suicidios porque se sienten muy acosados por el trabajo y todo El eso estrés, solamente. exacto. Entonces, a eso vamos. Un japonés aconseja que tanto trabajo y tanto, mejor dicho, meterse en la economía es malo. Yokoi Kenji. Sí, ese meme. Sí, Yokoi Entonces, Kenji, uno lo que también, y pasa, lo he escuchado mucho porque en Corea las sí, claro, mujeres son tratadas como un objeto también. exacto. Lo que yo digo no es ser iguales a Japón, no ser iguales a otra sociedad, no. Por el contrario, gracias Álvaro por hablar. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que coger un poquito de aquí, de acá y de acá, porque nosotros somos una cultura total diferente. Nosotros somos una cultura diferente. Nosotros no podemos obligar a un niño que, como los japoneses van de 2 a 3, de 2 a 5 a asesorías y de 7 a 8, a 7 a 9 de la noche llegan a la casa a hacer tareas. Nosotros no podemos hacer eso como los japoneses. Nosotros somos diferentes. Nosotros, por ejemplo, en el norte de Santander, nosotros tenemos dos jornadas, una diurna y otra en la tarde. Entonces, no podemos pedirle a un niño que pues sea como un japonés. Lo que sí podemos pedirle a la sociedad, a las nuevas generaciones, es un poco de disciplina, que es lo que dice Yokoi Kenji. Nosotros aquí llegamos tarde a los trabajos, nosotros llegamos aquí a todo porque somos así de la cultura, pero cuando los japoneses llegan acá a divertirse con nosotros, porque nosotros somos relajados, pero sí podemos tener un poquito más de disciplina en ese sentido para hacer las cosas bien. Se supone que entre más educación usted tenga, pues va a tener una mejor gestión de los recursos. Es eso. No quiere decir que a mayor educación usted tenga mayores ingresos a nivel profesional. No, sino que la verdad tiene, digamos, como el criterio o le da el conocimiento para tener una mayor gestión al nivel de recursos. Es eso. Y la lectura, ¿no? ¿Algo otra cosa más? ¿Una pregunta más? Señoritas, Carlos, Ana, Gindy, Armanda. No, señor. No, no, señor. Bueno, ok. Entonces una feliz tarde, una feliz noche, perdón, y se me cuidan mucho. Gracias, profe. Bien. No, profe, gracias. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Ok? Esa es la filosofía de vida y para que la entiendan. Amén. Bueno, Señor. ok. Gracias, Hasta profe. luego. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno.